Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en su espacio de salud y bienestar, saludando desde Teleuniverso Canal 29. Un placer para nosotros recibirles la mañana de hoy y contar con el favor de su sintonía. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante y común, digamos, pero que también existen diferentes dudas al respecto. Esto puede afectar la calidad de vida de las personas, el sistema neurológico del cuerpo y bueno, estamos hablando de la migraña específicamente. En este espacio vamos a ver de qué se trata, qué no es la migraña y cómo manejarla en el día a día. Y para eso nos acompaña la doctora Aida Echavarría, quien es neuróloga y también cuenta con un diplomado específicamente en ese tema del dolor de cabeza. Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme por aquí en el día de hoy. Y bueno, por hoy el 12 de septiembre, hoy es el día de la acción contra la migraña, o sea que es muy buen día también para hablar sobre este tipo de enfermedad. Precisamente, y qué bueno que la tenemos a usted en el día de hoy con nosotros. Y yo creo que iniciemos con lo básico. ¿Qué es eso de la migraña y cómo podemos diferenciarlo de un dolor de cabeza común? Ok, vamos a definir primero lo que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es todo el dolor que podemos tener alrededor de la cabeza y alrededor del cuello. O sea, te puede doler los vasos sanguíneos, las arterias, la parte del cuero cabelludo, todo eso se define como un dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza no es normal en ningún contexto, hay que investigar el por qué. Ya cuando hablamos de dolor de cabeza por migraña, es un dolor de cabeza que tiene ciertas características clínicas. Un dolor de cabeza hemicranial, o sea, de un solo lado de la cabeza, que es muy intenso y puede no acompañarse de ciertos síntomas. Y ahí podemos definir si la migraña, ya cuando tengamos un diagnóstico, si es con aura o sin aura o qué tipo de migraña estamos manejando. Bueno, eso mismo que usted acaba de mencionar me llama la atención, el tema del aura. ¿Cuáles son los tipos de migraña? Okay. Porque tal vez algunas personas solo dicen, no, tengo o dolor de cabeza o migraña, así como algo general. Normalmente los pacientes van a la consulta ya diagnosticados. Ellos dicen, yo tengo, doctora, mire, yo vengo porque yo tengo migraña. Y tú le dices, ¿has ido al neurólogo? ¿Te ha diagnosticado? No, pero tengo migraña. Entonces, la migraña es migraña sin aura, que es la más frecuente, y la migraña con aura. Cuando hablamos de migraña con aura, es que tiene que tener algún tipo de síntoma neurológico o como alteración en la parte visual, puede tener sensación de calambres de alguna parte del cuerpo, puede acompañarse de cambios de humor, de náuseas, de vómitos. Esos son auras que normalmente dan por lo menos 45 minutos a una hora antes de que inicie la etapa del dolor. Pero también podemos tener migrañas crónicas. Las migrañas crónicas son esas migrañas que son más de 15 veces por mes, entonces ya la catalogamos como migrañas crónicas. Podemos tener migrañas hemipléjicas, que normalmente son relacionadas a la parte genética familiar, que el dolor de cabeza viene acompañado con una debilidad de un hemicuerpo que el paciente puede confundirlo con un infarto cerebral. Entonces hay migrañas retinianas, que el paciente pierde la visión de un ojo. Entonces hay diferentes tipos de migrañas. Si nos encontramos a hablar de migraña, vamos el día, básicamente. Algunas personas he escuchado que mencionan como que se le nubla todo, que ven algo color azul, que ven no sé qué cosa, que pueden perder quizás como que la noción del tiempo y ahí. Las manifestaciones visuales son las más comunes. Normalmente pueden ver escotomas, que son en su campo visual, ven puntos negros, ven centellas, ven nimitas, como dicen las personas. Como te dije anteriormente, pueden tener alteración visual de un ojo, de que pierden la visión de manera momentánea. Esas son las más comunes, la parte visual es más común. Molestia de la luz, que normalmente dicen, yo no puedo ver la luz, yo tengo que cerrar los ojos, la luz me molesta. Entonces normalmente sí son las más comunes en los pacientes. Una persona que, bueno, que no con mucha frecuencia presente dolores de cabeza, pero en X momento o etapa de su vida siente como unos dolores de cabeza ya como diferentes. Por ejemplo, dicen, no, que me duele un lado de la cara, que me duele detrás de los ojos, que tengo 2 días en eso, que ya me está bajando el oído. ¿Eso es un indicio de migraña o no? O sea, ¿desde cuándo? Porque la gente dice, no, yo siempre he tenido migraña. Ujú. O tal vez no, y en un punto la puede desarrollar. Mira, básicamente nosotros las mujeres somos el punto de referencia, porque las mujeres tenemos más predisposición a tener dolores de cabeza tipo migraña.
o sea, después de la adolescencia, porque en la niñez estamos igual que los hombres. Ya después de la adolescencia, cuando comenzamos a desarrollar, que tenemos esos cambios hormonales, que yo siempre he dicho que somos unos cambios hormonales semanales, diarios. Entonces, normalmente eso predispone a que el paciente tenga dolor de cabeza. Entonces, es muy importante saber diferenciar en qué que un médico te diferencia entre si es un dolor de cabeza primario, que ahí entonces entraríamos lo que es la migraña junto con con otros dolores de cabeza, y dolores de cabeza secundarios a ciertas cosas, a algo. Dolores de cabeza secundarios a cuando tenemos un malestar general, como gripe y demás. Dolores de cabeza, bueno, en el caso de que me duele un oído, me puede doler la cabeza, porque te dije anteriormente que todo lo que tenga relacionado con la cabeza o el cuello puede causar dolor de cabeza. Entonces tenemos que investigar la causa del dolor de cabeza. Si hay algo externo, porque hay factores externos que pueden influir en que te duela o no la cabeza, entonces es bueno saber una historia clínica bien hecha, o sea, de que nos sentemos a hablar con el paciente para ver cuándo inició el dolor de cabeza, qué tipo de dolor de cabeza tiene. Entonces son ciertas preguntas que uno va haciendo para poder diferenciar si es un dolor de cabeza secundario a algo más o de verdad es un dolor de cabeza por migraña. Y la migraña está ligada a la genética también. Sí. Se pudiera decir que porque mi mamá sí, sufre de normalmente migraña. primera línea, madre, abuelos, hermanos, normalmente sí hay una predisposición genética, pero hay también muchos factores externos que pueden alterar la parte de la migraña. Ya en esta etapa de la vida, yo siempre le digo a los pacientes que hacemos actividad física, ejemplo, más por salud que por belleza, aunque obviamente va a traer sus efectos secundarios Claro. buenos, pero sí puede estar ligado a la genética, se ha visto, hay estudios que hablan de esto, pero también está muy ligada a los factores externos, el sueño, la alimentación, la parte de hacer o no actividad física, o sea, si es sedentario o no el paciente, el peso, el tipo de alimentos que come. Entonces todo eso está muy ligado a que te predisponga a tener dolor de cabeza. Ahora vivimos una vida muy rápida, la parte del estrés, el no saber bajar un poquito la guardia, sí, también ayuda y predispone a tener los dolores de cabeza. En eso que mencionaba, ¿cómo influye directamente la alimentación en el tema de tratar la migraña? Mira, obviamente voy a hacer un poquito más adelante la parte del tratamiento. Últimamente se han visto muchos estudios que aparte de medicina preventiva o abortiva del dolor, tenemos también la parte de alimentación, en la que utilizamos suplementos, ciertos tipos de suplementos que nos ayudan y nos colaboran a que el paciente tenga menos dolores de cabeza o menos incidencia a tener dolores de cabeza ya un paciente diagnosticado. Entonces, ¿qué pasa? Si nos pasamos todo el tiempo mal comiendo, ahora voy a entrar la cuchara en un tema tal vez un poco controversial. En esta parte de las dietas del ayuno intermitente, en el que duramos 18, 20 horas sin comer, en un paciente migrañoso es mortal, porque necesitamos alimentación, entonces va a ser dolor de cabeza. Entonces, alimentarse bien no es que en un día no te vas a comer un chicharrón, no es que un día no vas a beberte una cervecita, una copa de vino, sino tratar de que tu 80, 90% de tu comida sea saludable. Tú puedes comer arroz, pescados, todo lo que tú desees. Pero hay ciertos alimentos que sí predisponen a tener dolor de cabeza. O sea, no es que voy a comer este alimento y me va a dar dolor de cabeza, sino que todo en exceso es malo. Entonces hay alimentos como el chocolate, el vino tinto, los vegetales encurtidos, ciertos tipos de quesos que predisponen a tener dolores de cabeza. Entonces uno siempre le hace con el paciente como un diario de alimentación y le dice al paciente, ¿qué tú comiste hoy y qué día que te dio dolor de cabeza? Entonces ahí podemos ir cuadrando en qué pacientes. Hay pacientes que pueden hacer una epigenética, una dieta a base de su gen, y fuera espectacular, porque cada paciente supiera que puede comer o no. Claro. Entonces sí influye bastante. Eso le preguntaba también porque siempre, como usted dice, las personas llegan diagnosticadas ya. Totalmente. Y escucho mucho, no, que el chocolate, que el café, que esto, que la luz, como usted decía anteriormente también, como factores del día a día que... Sí, hay una relación del café con el dolor de cabeza, porque nosotros los dominicanos no bebemos tacitas de café. Jamás. O sea, bebemos los pozuelos de chocolate, lo llenamos de café y ese pozuelo de chocolate nos los bebemos 4, 5, 6 veces al día. Y no, que me bebí una tacita de café, pero es una taza grande de café. Entonces, podemos hacer adicción a la cafeína. Entonces, cuando iniciamos o dejamos de beber la cantidad de cafeína que nuestro cuerpo está acostumbrado, puede presentar dolor de cabeza.
Entonces es como igual, yo siempre digo, es como si fuera una abstinencia a cualquier otra dolor, estamos haciendo una abstinencia al café y eso causa el dolor de cabeza. O sea que es cierto, depende de la cantidad de café que tenga el paciente. Entonces, ¿cómo se quita el dolor de cabeza por exceso de cafeína? Quitando el café. Entonces es un problema. Ahí es que está el problema. Entonces el problema porque el paciente se va a desesperar del dolor porque obviamente tenemos que quitar lo que te causó el dolor de cabeza. Entonces todo en exceso es malo. Beber mucho café al día o no beber nada de café si ya bebías mucho te puede causar dolor de cabeza. Entonces lo recomendable es beberse máximo 3 tacitas de café al día. Es lo máximo que es lo ideal. Y por lo menos dejar de beber de café antes de las 2 de la tarde. Para entonces tener un sueño higiénico, que es también algo totalmente recomendable. Doctora Pérez, hasta las 2 de la tarde sería lo ideal. Lo ideal. Yo estoy en serio problema. Sobre todo cuando uno está trabajando en una oficina, que uno almuerza y luego hay que continuar en la computadora a quemar neuronas, como uno dice. Tratar de, porque hay gente que funciona de manera diferente, porque hay gente que se puede beber un café a las 8 de la noche y acostarse feliz a las 9, o sea que no le quita el sueño, pero el café es un estimulador del sistema nervioso central, te va a activar, entonces puede afectar el sueño. No todo el mundo, no hablo de generalización, porque por eso cada quien sabe qué puede hacer o no, pero sí puede alterar parte del sueño. Bueno, tengo un problema y ella no lo sabe. Ella está hablando con una paciente que tiene un tema del sueño, entonces el café también. Creo que me toca consulta próximamente. Sí, claro, te doy una tarjeta para que puedas. Doctora, entonces en este tema de la recurrencia de los dolores de cabeza, ¿en qué momento debemos como que decirle a las personas, tienes que chequearte, debes ir a indagar qué está pasando en tu organismo? Mira, siempre lo digo, los dolores de cabeza en ningún contexto son normales. Lo normal es que a las personas no le duela la cabeza. Entonces, cuando una persona comienza a tener dolores de cabeza por semana, 2, 3 veces, diarios, o al mes, 4, 5 veces, tenemos que investigar el por qué, sin ninguna causa tal vez aparente. Entonces tenemos que saber el por qué tiene el dolor de cabeza, porque lo que comienzan es automedicarse y eso también es malo, porque también beber muchos medicamentos también te va a hacer más dolor la cabeza. Entonces son ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta para que vayan, porque normalmente no van al neurólogo, van al oftalmólogo primero porque son los lentes, van al cardiólogo, al internista porque es la presión, o comienzan a beber pastillas para dormir porque es la falta del sueño o el estrés. Entonces va haciéndose una bola de nieve. Sí, hay de todo tipo. Bueno, vamos a continuar con esta conversación con la doctora Aida Echavarría. Luego de esta pausa, usted quédese ahí tranquilito y nos vemos en breve. Bueno, muchísimas gracias por seguir aquí todavía conectando con la salud y el bienestar desde Saludando. Seguimos conversando con nuestra invitada de honor en el día de hoy, la doctora Aida Echavarría. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son esos tratamientos que actualmente se están manejando para el tema de la migraña, doctora. Ok, mira, se divide en dos. Se divide en el manejo de dolor de cabeza preventivo y manejo de dolor de cabeza abortivo del dolor. Entonces, el preventivo es un tratamiento que se utiliza durante cierto tiempo, normalmente entre 3 a 6 meses, y depende ya si es una migraña crónica, podemos durar hasta 1 año en un tratamiento que se incluye lo del Botox, que aparte de para estética se utiliza para migraña crónica, y los dolores y lo preventivo es un tratamiento que depende de cada paciente. Vamos a poner un medicamento para disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza. Ya el tratamiento abortivo del dolor es un tratamiento analgésico para tratar de que ese dolor de cabeza no progrese, porque una característica que tiene el dolor de cabeza por migraña es un dolor de cabeza de moderado a intenso, en el que el paciente normalmente se paraliza su vida, porque no puede hacer absolutamente más nada. O sea, no es que no quiere, sino que no puede por el dolor. Entonces la idea es poner tratamiento que sea eficaz, enseñarle al paciente cuándo tomar el medicamento, qué cantidad de medicamento tomar y en qué momento tomarlo. Porque también igual, como te decía anteriormente, el exceso de medicación de cualquier tipo pues puede causar lo que nosotros llamamos una cefalea de rebote, un dolor de cabeza de rebote, en el que el paciente, por beber tantos medicamentos, el dolor de cabeza aumenta en intensidad y frecuencia y no se mejora. Entonces,
Esos son los medicamentos. Últimamente tenemos medicamentos de última generación como los triptanes, tenemos como el Botox, que el original, que se utiliza para migraña crónica, los gepantes, que también lo utilizamos también, que es un medicamento muy bueno para migraña, sobre todo con la migraña con aura. Entonces tenemos mucha opción de medicamentos en el que hay que saber a qué paciente se lo vamos a poner y qué le vamos a recomendar al paciente. Obviamente, dentro de todo eso, el cambio de estilo de vida. Que el paciente sepa que tiene que comer a sus horas, no que pase todo el día comiendo, de que tiene que tener un sueño higiénico, de que tiene que hacer algún tipo de actividad física, ejercicio. Y ya después de los 40 años, dentro de esa actividad física de cardiovascular y demás, tenemos que incluir pesas porque la masa muscular se va disminuyendo, entonces eso ayuda también a disminuir el estrés, hacer pesas, ejercicio, cualquier cosa que le guste. Doctora, algo que también, hablábamos mucho del café, que también escucho, ya sea por migraña o no, pero hay gente que suele tomarse los calmantes, como le dicen, con una taza de café. ¿Esto es una práctica correcta o no? Mira, te voy a decir, voy a jugármela aquí porque mira, si te fijas, muchos medicamentos antimigrañosos contienen una combinación de medicamentos junto con la cafeína. Con cafeína. Con microgramos muy específicos, porque tiene una dosis específica. Entonces, es una práctica que se hace aceptable, a muchas personas le funciona, pero obviamente no es una cafeína que nosotros sabemos cuánta cafeína se está viendo el paciente, porque estamos hablando de que para ese dolor de cabeza necesitamos unos microgramos de café. Pero entonces volvemos a lo mismo. Nos bebemos una greca de café en la mañana, una greca en la tarde, una greca en la otra tarde y para terminar de completar otra tacita de café porque alguien nos invita. Entonces, no es lo ideal realmente. Hay personas que tal vez le funciona de esa manera, igual que le echan naranja al café negro, naranja agria. Sí. Entonces, tú no te puedes imaginar la cantidad de medicamentos que utilizan. Yo me imagino que siempre hay como una serie de ideas y de remedios un poco icónicos por ahí. La receta de la abuela. Totalmente. Así es. En nuestro país, claro está, estamos hablando de República Dominicana, que es lo que nos compete. ¿Cómo valora usted los avances, digamos, en términos de ese desarrollo e innovación precisamente en el área de salud dedicada a estos temas de dolor de cabeza y de migraña? ¿Cómo vamos actualmente? Vamos muy bien, bastante bien, porque tenemos, como dije al principio, yo soy neuróloga y los neurólogos todos manejamos este tipo de enfermedades, pero sí tenemos ya especialistas que son, valga la redundancia, especialistas en dolores de cabeza. Tenemos mucha disposición de medicamentos de última generación disponibles para utilizarlos con ciertos pacientes. Depende del paciente y de lo que vamos a utilizar. También tenemos herramientas externas que podemos utilizar para ayudar a ese paciente a mejorar en los dolores de cabeza. O sea que entiendo que nosotros bastante bien estamos. Nos faltaría un poquito más. Ojalá que algunos seguros incluyeran algunos tratamientos que no están incluidos. Pero sí, vamos bien. Excelente. Doctora, estábamos mencionando algunas pinceladas de esos temas y esas ocurrencias que se presentan en consulta. Y también hay por ahí diferentes mitos respecto al tema de la migraña en sí. Y uno de ellos dice, ¿la migraña es solo una excusa para faltar al trabajo o no hacer las cosas? No, te dije anteriormente que no. Mira, si ya el paciente está diagnosticado con migraña, no te voy a decir que aparezcan 2 o 3 por ahí que digan que tienen dolor de cabeza y no sea, pero no, la verdad el dolor de cabeza por migraña es un dolor de cabeza moderado a severo que puede incapacitar al paciente y es una de las, a nivel mundial, es una de las principales causas de falta de trabajo. Entonces, normalmente le da a personas en edad laboral, entonces en edad productiva. Entonces, sí es una de las principales causas de que el paciente no pueda ni ir a trabajo, ni estudiar, ni hacer absolutamente nada. Ojo, empleadores, que esto no es ñoñería, ¿verdad? Sí, el paciente tiene el diagnóstico, no es ñoñería, es real y mundialmente es una de las principales, de la segunda o tercera causa de discapacidad. Interesante. No, que muchas veces se usa el dolor de cabeza como una excusa. Para muchísimas cosas, no te puedo imaginar. Exacto. Entonces, ya cuando es un tema real, clínico,
Existen las dudas. Pero al normalizar los dolores de cabeza, la persona lo cualquieriza y entiende que eso no es nada. Que te duele la cabeza no importa. O sea, eso tú puedes vivir con dolor de cabeza, entonces ese es el problema. No, y yo siempre he escuchado a mi madre decir como, no te puedes acostar con un dolor de cabeza, ni con fiebre. Sí, con la fiebre no sé, pero con los dolores de cabeza, a veces uno le dice al paciente que puede recostarse 10 o 15 minutos, que se ponga algo frío en la cabeza. Entonces sí, nosotros sí recomendamos que se acueste un poquito, porque a veces el mismo movimiento, a veces el caminar, el hacer cualquier tipo de movimiento intensifica el dolor. Entonces sí se manda hasta quieto. Sí. Bueno, otro mito que tenemos por acá, o una práctica también común, es el tema de colocarse un arete, un piercing en el cartílago aquí de la oreja, como que está directamente relacionado con un tratamiento de migraña. Piercing. Se puso de moda por un influencer que dijo que tenía dolores de cabeza muy intensos y se viene de una cultura de, se me fue el nombre, de acupuntura. De buscar puntos de dolor. Entonces se pone el arete en el cartílago y realmente el paciente puede sentir un alivio. No te voy a decir que no porque no lo he utilizado, pero sí he tenido pacientes que lo han puesto y han sentido un alivio probablemente momentáneo. Entonces, realmente como tratamiento definitivo para el dolor de migraña, no. Porque el dolor por migraña es una enfermedad primaria, es una enfermedad que no se cura, pero que la podemos llegar a controlar. Entonces no se controla con el arete y el riesgo de infección, de muchísimas cosas secundarias a eso son más grandes que lo que tal vez puedes tener como un beneficio. Una interrogante que también nos habían enviado estaba precisamente en ese punto, que si la migraña se cura. No se cura, se controla. Es una enfermedad tipo primaria, es lo que tienen que saber. Es una enfermedad que se puede controlar bastante si el paciente es un paciente disciplinado y acepta lo que tiene como enfermedad, porque no vale nada de que te pongamos tratamiento de última generación y lo mejor del mundo, pero si tú no eres un paciente que lleva lo que tienes que hacer, volvemos a lo mismo, de un estilo de vida saludable, de saber cuáles son tus detonantes, porque la idea es educar al paciente. O sea, desde que el paciente llega a tu consulta, a mi consulta, a la consulta de cualquier neurólogo, tú tienes que educar al paciente y hacerle entender y que entienda qué enfermedad tiene y qué tiene que hacer para controlar esa enfermedad más allá de los medicamentos, porque la idea no es que tú te dure la vida entera tomando medicamentos. Así es. Y yendo a la consulta cada 15 días, por lo menos no es la idea de lo que yo quiero, porque quiero que salga un paciente que pueda ser productivo. Entonces, la idea es que el paciente sepa controlar su enfermedad y saber lo que tiene o no que hacer para poder controlarla. Entiendo que ahí en el conocimiento y las pautas correspondientes y seguir pues una guía adecuada, ahí estará como que el secreto. El cambio. Sí, y el cambio, la evolución que podamos tener en este manejo, porque como hemos visto, la migraña totalmente influye en el desarrollo del día a día, en el estilo de vida de la persona. Totalmente. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa. Todavía no hemos concluido con la doctora Echavarría, así que volvemos en breve. Bueno, estamos de regreso y vamos a continuar. Nos falta todavía un mito aquí que presentarle a la doctora. Y tenemos que las migrañas solo les dan a las personas estresadas o nerviosas. No realmente. Hay otro tipo de dolor de cabeza que es por estrés o tensión, que entonces sí pudiéramos decir que está más relacionado con la parte del estrés y la tensión y eso. Pero sí es un predisponente, un precipitante a que tengas dolor de cabeza. Volvemos otra vez a lo mismo. Si no duermes bien, si te pasas todo el día en ansiedad y en tensión, obviamente te puede detonar la parte de la migraña. O sea que no solamente, pero yo creo que todo el mundo vive estresado y tenso. O sea que, pero si tienes antecedentes, sí puede ser un precipitante para que te duela la cabeza, para que tengas migraña. También se mencionaba la parte de que es común en las mujeres la presencia de dolores de cabeza. ¿Cómo influyen? O sea, ¿qué tanto influyen las hormonas en este tema de la migraña, ya que estamos hablando de nosotras, las féminas? Mira, nosotras somos tan agraciadas y tenemos una migraña que nada más nos da a nosotras, que es la migraña catamenial o migraña menstrual. Hasta para eso tenemos sí, o sea, somos tan privilegiadas que tenemos una sola cosa que nos da a nosotras solamente porque somos mujeres, que es la migraña catamenial o migraña menstrual, que puede ser pura o no, que solamente que nos da o 3 días antes de que llegue el periodo,
durante el periodo o 3 días después que llegue el periodo. Entonces, hay mujeres que solamente le dan dolor de cabeza durante su periodo menstrual. Entonces, sí, es más común en nosotros las mujeres por el mismo cambio hormonal. Yo tengo una teoría de vida en el que yo digo que todas las mujeres estamos locas, porque es imposible mantener un mismo estado de ánimo, una misma felicidad o alegría o tristeza durante cierto tiempo, porque estamos cambiando hormonalmente durante mucho tiempo. Entonces, obviamente, eso influye. Durante el embarazo nos protege un poquito y baja la incidencia de dolores de cabeza, pero hay otras mujeres que durante las primeras 20 semanas del embarazo aumentan los dolores de cabeza. Entonces, sí está relacionado con los cambios hormonales, sobre todo, obviamente, nosotras las mujeres. Buen punto, como usted decía, somos tan agraciadas. Totalmente, sí. Wow. Y en el caso de los menores, de los niños y adolescentes, ¿cómo se manifiesta la migraña así a temprana edad? Sí, hay niños, ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque también igual tenemos un tema de que los niños no se enferman. Entonces, va tu niño y te dice, mami, tengo dolor de cabeza, no, eso no es nada, mami, tengo dolor de cabeza, eso no es nada. Entonces tenemos que prestar un poquito más de atención, porque sí le puede dar dolor de cabeza desde la niñez, como te dije anteriormente, y en esta ocasión, en la niñez hasta la adolescencia, nosotros estamos igual en hombres y mujeres. Entonces, tienes que prestar atención porque tienes que ver si el dolor de cabeza es secundario a otra cosa, ¿ok? Entonces hay que ver esas banderas rojas que nosotros llamamos tanto en la niñez como también en la adultez, que son dolores de cabeza que son agudos, que nunca te había dolido la cabeza, que son dolores de cabeza muy intensos, que nunca había pasado. Esos dolores de cabeza se acompañan como manifestaciones neurológicas como debilidad, náuseas en proyectil, o sea, vómitos en proyectil, disculpa. Entonces hay que prestar atención a esos dolores de cabeza y ver si ya el dolor de cabeza es muy frecuente en tu niño o tu niña, pues llevarlo al médico a evaluar para ver qué está pasando por ahí. En el tema de todos esos tipos de migrañas que existen, en casos, digamos que severos, que extremadamente ya como que fuera de lo cotidiano, existen, o sea, se ha dado el caso de que haya que incurrir a otro tipo de tratamientos o que también se puedan mencionar temas quirúrgicos. Para migraña, dices, quirúrgico no, pero sí un poquito invasivos. Como te dije anteriormente, utilizamos la toxina botulínica, en este caso el Botox para migraña crónica. Depende del paciente si clasifica o no. Podemos tener irrigación del nervio occipital, que también se pone como tipo anestesia guiada por sonografía y eso para también tratar de disminuir los dolores de cabeza. Tenemos estimulación magnética transcranial que se puede utilizar hay un aparatico que se puede utilizar que se pone aquí, que le da como estimulación al paciente durante cierto tiempo para también disminuir los dolores de cabeza. Hay un Cefali que es como si fuera un tipo cintillo que también se pone para el dolor de cabeza. O sea que tenemos muchas opciones también aparte de tratamiento de pastillas y ese tipo de cosas. Que por lo menos por tratamientos no estamos mal. No. Lo que hay que hacer es buscar ir al ayuda. médico. Exacto. Correcto. Buscar ayuda. Ir a su consulta, no normalizar el dolor de cabeza. No, yo creo que ese es un muy buen consejo. La idea es no normalizar el dolor de cabeza y saber el por qué. O sea, no justificar que me duele la cabeza porque tengo sinusitis, o me duele la cabeza porque necesito lentes, o me duele la cabeza porque no dormí, o sea, diferentes cosas. Entonces hay que no normalizar el dolor de cabeza y ya cuando el dolor de cabeza viene siendo muy frecuente, debe ir a asistir a su médico. Vamos a aprovechar y vamos a darle ahí en cámara, doctora, esas recomendaciones puntuales, así como que le estamos llamando la atención a nuestra audiencia para que no se nos olvide. Bueno, pues como dije, pues no normalizar los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza no son normales. Tratar desde el momento que iniciamos dolor de cabeza, de acudir a su neurólogo favorito para que podamos hacer un diagnóstico adecuado y con este diagnóstico poder pues tener un tratamiento adecuado para cada paciente. Cada paciente es individual, cada persona lo que le funciona a otra persona no te va a funcionar a ti. Entonces lo ideal es eso. Aparte de todo, hacer cambios en el estilo de vida, aprender de su enfermedad, educarse, alimentarse bien, dormir, hacer ejercicios. Entonces, básicamente es tratar de buscar información con un profesional de la salud en esta área para que podamos tener mejor pronóstico de esta enfermedad. En eso de mejorar nuestro estilo de vida, ¿influye también el hecho de hacer ejercicios en esta temática? Totalmente. Mira, el ejercicio es una cosa maravillosa.
la parte de la alimentación va de la mano con la parte de hacer ejercicio, el dormir, todo eso es algo que va de la mano. Entonces el ejercicio te da felicidad porque aumenta la dopamina, te relaja, te disminuye el estrés. Entonces creo que no ser sedentario es ideal para que el paciente comience a mejorar su dolor de cabeza, a disminuir el estrés, que ya habíamos hablado que es parte, que puede ser parte precipitante de los dolores de cabeza. Entonces, creo que la idea es que las personas dejen de pensar de ejercicio como castigo y comiencen a utilizarlo como una forma de buscar salud, porque ahora mismo la tasa de tanto dolor de cabeza como eventos cerebrovasculares, como infartos cardíacos, se está viendo mucho en menores de 40 años. Entonces, eso también sería un buen consejo, de que las personas se lo vean no ya algo como vano, sino como algo de salud. En otro programa anterior yo mencionaba el hecho de que esto del estilo fit, de hacer ejercicios, de alimentarse bien, como que momentáneamente se pone así de moda. Sí, y yo decía, pero qué bueno, si es modas de esa manera que nos van a beneficiar, no solamente para vernos bien, sino también para influir en todos los temas y en las diferentes enfermedades que se pueden presentar, pues qué bueno, que continúe. Yo lo que quiero es que esa moda se permanezca. Exacto, porque no sea permanente. una moda pasajera. Sí. Y de que la gente entienda que de verdad el hacer ejercicio impacta en tu vida de diferentes cosas. En la salud física, en la salud mental. Que sobre todo la mental, que está últimamente un poco alborotada. Entonces, y vuelvo y te digo, no lo dejen ver como un castigo y busque lo que mejor te gusta, porque hay gente que le gusta el gimnasio, hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta nadar, que la bicicleta, que solamente caminar, hasta caminar por lo menos de 45 minutos a 1 hora al día, está perfecto. Entonces, entiendo que para poder comenzar a hacer cambios en el estilo de vida, de disminuir la ingesta de alcohol, porque todo en exceso es malo, no te vaya a beber una cerveza, pero disminuir la ingesta de alcohol, tratar de tener un sueño higiénico, de la parte de la alimentación, de que un día más que otro tú puedas hacer un pequeñito desastre, no importa, pero que tu comida, tu día a día sea de comida buena. No es que va a comer pechuga de pollo con ensalada todos los días, porque hay que comer arroz y pasta. Se también en eso. Eso no es eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Entonces, esa es la idea. De que cambien el estilo de vida y conozcan, en el caso del dolor de cabeza, que lo detona, que lo puede hacer aumentar, que lo puede hacer aparecer. Entonces, es un buen consejo. No podemos marcharnos de acá sin que usted les diga a nuestra audiencia cómo podemos llegar a usted, dónde podemos consultarle y también sus redes sociales, ¿por qué no? Yo estoy en Clínica Corominas en horarios de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y estoy en Neuro Inc. en Los Jardines de lunes, martes y miércoles en horarios de la tarde. Mis redes son doctora Aida Echavarría en Instagram y en Facebook, así que los espero por ahí. Bueno, ya saben, Aida Echavarría, también seguirnos a nosotros en las redes sociales como Saludando RD, saludando con doble D. Doctora, si usted tiene alguna otra cosita que agregar para que quien nos está mirando todavía se quede como que con eso y no se les olvide. Bueno, hoy 12 de septiembre espero que se queden con la idea de que los dolores de cabeza no son normales, que por favor busquen ayuda, aunque después de eso encontremos que todo está bien, entonces lo mandamos al oftalmólogo y a todo lo otro. Que no se autodiagnostiquen. No se autodiagnostiquen y no se automediquen, sobre por favor. Todo, que no abusemos de los calmantes que solemos tener una farmacia en la casa con lo básico. Todo en exceso es malo. Entonces, hasta ese acetaminofén que entendemos que no causa nada, el exceso de acetaminofén puede causar cosas. Menciona acetaminofén porque es el más conocido. No, claro. En general. No estamos metiendo en nada. No menciones marcas. Claro. Bueno, pues agradecerle nuevamente por su tiempo, Gracias. por su presencia y por ofrecernos esta valiosa información, esta valiosa conversación llena sobre todo de orientación, para que nos cuidemos, para que no normalicemos los dolores de cabeza y que sigamos las guías correspondientes visitando a nuestros especialistas. A usted también las gracias por acompañarnos y que siga conectado con Saludando desde Teleuniverso, Canal 29. Nos vemos en una próxima ocasión, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.